Hombre, pues porque creemos que con el balance económico-financiero las empresas no están enseñando todo lo que hacen. El balance social lo que va a permitir es que tanto consumidores como administraciones públicas y financiadores tengan muchísima más información de cómo está trabajando la empresa, cómo trata la empresa a sus trabajadores, cómo está gestionando a sus proveedores, cómo está implicándose en el entorno donde está la empresa. Y lo que hace el balance social, en este caso el balance de bien común, es proporcionar una herramienta a las empresas que les ayude a plasmar todas las acciones que están realizando en un solo documento. En Ética Patrimonio realizamos el balance del bien común, básicamente porque queríamos tener una herramienta de gestión de todo el tema de sostenibilidad dentro de la organización y poder tener en una única herramienta todo lo que es la gestión financiera, social, medioambiental y ética de la organización. Entonces, existen diferentes herramientas. Realizamos una apuesta por la economía del bien común porque era una forma en la cual nosotros nos organizábamos mejor y podíamos plasmar mejor todo el valor añadido que tenemos dentro de la organización. Entonces, la apuesta por la economía del bien común respecto a otras, pues simplemente porque nos ayudaba a plasmar mucho mejor todo lo que teníamos internamente y todo el valor añadido y compartido que habíamos sido capaces de generar. La tonalidad a la puntuación.